presentaciones, múltiples capítulos de libros. También es miembro fundador del Comité de Cuidados en Combate. Es un trabajo muy importante, se han logrado grandes avances gracias a ese comité. Recientemente es jefe de atención en crítica y toda su experiencia hospitalaria hace que toda la nación sienta agradecimiento de que Peter haya aceptado ese trabajo y que esté en el Hospital Grady. Muchas gracias, Peter. Gracias, doctor Ball, por esa bienvenida tan cálida. Bueno, de lo que yo voy a hablar el día de hoy es cómo preparar a la comunidad para el desastre, lo que eso significa en realidad y hablar un poco de qué es lo que va a comprender nuestro trabajo. Yo sé que el público en Internet es mayormente nuestro público, que la mayoría se encuentran en América Latina y en Canadá, y quise aprovechar la oportunidad para hablar de una ciudad a donde ahora es mi hogar. Atlanta, Georgia, es el centro trauma allí. No es solo un centro de trauma, sino que tenemos 1,000 camas hospitalarias. Está en el centro de Georgia y es el centro de trauma Marcos, porque Ernie Marcus, que fue cofundador de Home Depot, nos ha dado mucho dinero. Es un filántropo maravilloso para con nuestro hospital. No podríamos funcionar sin su generosidad. Pero nosotros, como cualquier centro de trauma, tiene muchas necesidades. Para los que no conocen mucho Estados Unidos, Atlanta es una ciudad que tiene 5.7 millones de personas en el área metropolitana. Georgia es un estado en la parte sur de Estados Unidos, arribita de Florida. Mucha hospitalidad sureña, y estas son algunas de las ciudades principales que están alrededor de Georgia. Una de las cosas que Atlanta tiene, y que es una ciudad que está orgullosa de muchas cosas, pero tiene el aeropuerto de mayor tráfico en todo el mundo. Entonces, eso es algo que nos enorgullece grandemente. Hay otros aspectos de Atlanta. Es una ciudad hermosa. Yo los invito a todos, donde quiera que se encuentren en el mundo, a que nos visiten, que disfruten de la ciudad. Esa es la ciudad misma. Como la mayoría de las ciudades metropolitanas en Estados Unidos, aparte de la congregación en el centro, hay muchos aspectos rurales, hay mucho que hacer dentro de la ciudad misma. En el área del centro de la ciudad, museo, zoológico, un parque de SeaWorld. Y si tienen oportunidad de salir a la periferia, aquí tienen ejemplos de muchos de los estilos de vida rurales que se dan en nuestra ciudad y sus entornos. Obviamente, con tanta población, ofrece esta ciudad todos los atractivos, los deportes, etcétera. Bueno, pensé que eso sería un descanso de las cosas médicas que hemos estado viendo. Bueno, mi tema se trata de preparar a la comunidad para un desastre. No quiero ser demasiado extenso, pero es un concepto que nosotros queremos promover, explicarle al mundo cuál es el consenso Hartford. En la comunidad de trauma, en las porciones académicas, creo que todo el mundo sabe ya lo que es el consenso Hartford. En la Asociación Americana de Cirujanos ya empezamos a entender lo que esto quiere decir. Y esta es una oportunidad de diseminar esta información sobre el consenso Hartford en otros países. ¿Qué es? Bueno, es de lo que yo voy a hablar. Voy a explicarles que es un gran esfuerzo, quiénes son los colaboradores. Voy a presentarle al público el concepto de lo que queremos lograr, hablar de quién, cuándo, por qué y qué significa para el público en general, sin presentarles demasiados videos de desastres naturales y cosas por el estilo, que creo que todos sabemos que los patrones del clima están cambiando y estamos sufriendo los resultados, sobre todo porque el 75% de la población mundial vive cerca de la costa. En el ejército decimos lugares litorales. Y hay mucho daño que puede ocurrir en los litorales, pero en Estados Unidos, como en otros países, la violencia
interpersonal y también estas locuras que estamos viendo que se están dando en todas partes del mundo, están ocurriendo, ya sea por armas o como anoche por un camión. Cuando hay este tipo de eventos, nuestra capacidad como una comunidad es muy importante, nuestra capacidad de respuesta es muy importante. En Estados Unidos no hay ninguna duda de que las armas están ampliamente disponibles, es una decisión política que se ha tomado y tenemos la capacidad de comprar todas las armas que queramos. Estamos ahorita en un momento en que el número de armas de fuego en este país son más que el número de personas. Cerca de 350 millones es la población y el número de armas es casi suficiente para que todo individuo en Estados Unidos esté armado. Estos son unos hechos, no opiniones, son hechos. Donde no hay armas, no habría disparos. Donde hay armas, a alguien se le va a disparar. Y cuando la gente resulta herida con una herida de bala, necesitará un cirujano de trauma. Ustedes cuando están en el ejército, si estaban en un batallón donde no había armas, nadie le disparaba, ni después con armas ya. Sí es. También los tiroteos masivos, como sabemos, es algo que ha aumentado muchísimo, no solo en Estados Unidos, aún en Canadá hay estos tiroteos de manera cotidiana casi. Quisimos nosotros poder tomar las lecciones aprendidas de los militares y ver si podíamos traducir esto al mundo civil. Y existía la necesidad de hacer esto y es lo que quisimos hacer. Yo estuve en la Armada durante 24 años, trabajé el cuerpo de la Armada todo el tiempo. Mi hermano estuvo en la infantería y eso influyó en que yo quisiera ser cirujano en trauma, pero yo supuse que el ejército, el sector militar estaba muy bien organizado con una metodología, al igual que cómo quitarse la ropa, ponerse la ropa, usar cada instrumento. Para todo había alineamientos y instrucciones, pero pudimos ver que desde la perspectiva médica no había consenso, no había ningún cuerpo gobernante, no había acuerdo en cuanto a cómo se debía entender a la gente en la etapa prehospitalaria o en el campo de batalla mismo. Entonces, el Comité de Cuidado de Víctimas de Combate pudo hacer una gran diferencia porque pudimos plasmar las diferentes permutaciones de lo que podría ocurrir. Cuando uno dice yo atendería una lesión de esta manera, los argumentos fueron pues increíblemente vastos. Bueno, en mi escenario se cuenta con esto, pero no se cuenta con lo otro y puede uno tardar 2 horas para evacuar, etcétera. Entonces, lo denominamos de manera diferente, cómo cuidar a un paciente cuando hay tiroteos activos, las balas vuelan y luego también tenemos el cuidado táctico, que es lo que se hace después de que terminó la batalla, ya en un entorno más seguro y finalmente el cuidado que se brinda durante una evacuación, cuando se está transportando, cuando todo el mundo se va. Y es cuando empezamos a toparnos con muchos de estos lineamientos y viendo lo que se puede y no se puede hacer en el campo. Y uno de los problemas principales es que sabemos que en el trauma el sangrado es un problema que debe resolverse lo antes posible y que si es posible nadie debiera morir de esto. Este es un artículo en la revista de trauma de este mes de junio. Yo escribí el artículo, es un repaso de balística de balas. Creo que muchos de los doctores civiles en trauma que trabajan en el campo de la traumatología carecen de estos conocimientos. Parece que la gente fuera de la medicina tiene muchísimo conocimiento al respecto, pero los doctores no. Y esa fue la razón por la cual escribí este artículo. La tabla que presento aquí es algo que yo construí de todas las víctimas por estos tiroteos masivos que hemos tenido en Estados Unidos en los últimos 15 años. Cuando se presenta un evento de este tipo, cuando hay un tirador que va a lesionar a muchas personas al mismo tiempo, lo que estamos tratando de lograr es que el mundo empiece a tomar acción sobre esto de inmediato. Creo que, aunque esto era algo que se sabía intuitivamente, hace quizás 3 o 4 décadas,
se sabía intuitivamente, pero en las últimas décadas, sobre todo con lo que pasó con el VIH y los patógenos en sangre, etcétera, a veces nos preguntábamos si debíamos meter mano en este campo. Y por eso quisimos tomar acción para empezar a enseñarle a la gente de cómo parar el sangrado de inmediato. Los conceptos son muy sencillos, no es nada complejo, pero la pregunta es cómo vamos a promover esto, cómo vamos a llevar a cabo esta acción. Douglas Stix, que es un cirujano en Hartford, Connecticut, por eso se llama el Consenso Hartford, él ha hecho un trabajo maestro en reunir a gente de diferentes asociaciones, sociedades, etcétera, para que todos lleguemos a un acuerdo. Y con la habilidad política que él tiene, pudimos reunirnos y llegar a un consenso en cuanto a algunas cosas. Una idea tan sencilla como frenar el sangrado en el campo. Muchas reuniones que tardaron mucho tiempo para tomar estas decisiones sencillas, pero eso es lo que tiene que hacerse. Tenemos que contar con un negociador maestro de la burocracia para poder lograr esto. Y recientemente, finalmente, nos reunimos nuevamente el día 3 para hablar de cómo implementar esta idea, la idea de parar el sangrado lo antes posible, y por qué es importante esto y por qué es algo que debemos de prestarle mucha atención. Bueno, 40% de los tiradores activos en la última década han disparado en tiendas, en sitios industriales. La mayoría de ellos son operan de manera individual. Esto es una lección que nos va a ayudar, pero debido a este tipo de escenario, lo que queríamos hacer es empezar a apoderar al público a que tome acción rápidamente, en lugar de simplemente estar parados ahí como espectadores y ven que alguien posiblemente podría morir. El doctor Duchesne repasó esto un poco antes de la supresión de la amenaza. Esto es más orientado a las agencias del orden público, de cómo uno como víctima, una persona aquí en el público pudiera hacer algo en este campo, pero nos dice que cuando uno pueda, que se suprima la amenaza y que se tiene que controlar la hemorragia, y que cuando se tenga la oportunidad, pues obtener cuidado lo antes posible. ¿Cómo vamos a apoderar al público para que lo hagan? Otras personas han hablado de la amenaza de muchas diferentes maneras, sobre todo las agencias del orden público que dicen corre, escóndete, lucha, pelea. Pero nosotros ahorita queremos enfocarnos en la hemorragia, el control de la hemorragia. Es lo que nos interesa ahorita. Los críticos, los que nos critican, la gente que quiere debatir este tema, pues, ¿qué se puede argumentar en contra de nuestro deseo de parar la hemorragia? Y a veces nos presentan argumentos que nos distraen, pero hay que enfocarnos en el hecho de que no podemos atender los problemas de todo el mundo. Pero, por ejemplo, las vías aéreas, la capacidad de alguien que está allí parado, observando, difícilmente podrá hacer algo en cuanto a las vías respiratorias. Si a una persona le dispararon, necesitan una vía para respirar. La capacidad de la persona que está ahí quizás no está muy evidente, quizás no es algo que pueda prevenir, y por eso hemos decidido concentrarnos en la hemorragia. Ayudarle al público a detener el sangrado. Va a funcionar, va a ser eficiente en cuanto a costos, y queremos alejarnos del concepto del que está parado allí por casualidad. Por ejemplo, la resucitación cardiopulmonar. Esto es algo que se ha promovido mucho, enseñar este apoyo vital, reanimación cardiopulmonar. Yo recuerdo que cuando iba a la universidad en Atlanta, una de las primeras cosas que hice en mi primer año fue de ir a certificarme en la reanimación cardiopulmonar en un auditorio con cientos de personas. Si podemos enseñarle a la gente a hacer la reanimación cardiopulmonar, ¿acaso no podemos hacer algo para que estas mismas personas que están ahí como espectadores puedan frenar el sangrado después de un evento de este tipo? ¿Quién es esta persona que va a encontrarse ahí como un espectador? Pues va a ser cualquier persona que pueda encontrarse ahí ese día. Quisimos alejarnos del concepto de la persona
que en inglés se llama bystander, la persona que está parada ahí al lado, porque parece que no se está haciendo nada o que no puede hacer nada. Quisimos distinguir los 3 niveles de intervinientes. Primer nivel, los intervinientes inmediatos, luego los que primero responden profesionistas y luego los profesionistas en trauma. Queremos enseñarle a todo mundo que todos podemos responder a este tipo de sucesos y que debemos responder. Otra cosa en cuanto a por qué estamos hablando de este escenario de parar el sangrado es porque la realidad es que se requiere bastante tiempo. Cuando hay un accidente automovilístico y la ambulancia llega allí, empiezan a extricar a la persona del auto, están evaluando, lo llevan a un nivel más alto de cuidado, pero cuando uno está en la ciudad y hay un tiroteo en un departamento y la policía y la ambulancia llega, si la ambulancia llega primero, tienen que esperar, no pueden entrar al edificio. Y gran parte del personal médico no saben esto y se preguntan por qué tardaron tanto en llevarles el paciente, pero primero se tiene que resguardar el lugar de los hechos para no poner a otras personas en riesgo. Y en este tipo de desastres con muchas víctimas, prolonga el tiempo en que uno puede llegar al hospital para recibir atención médica. Se tiene que resguardar el lugar para que nadie más vaya a resultar herido. Luego hay que sacar al paciente para llevarlo al hospital. Debido a este tipo de escenario, que es lo que se está convirtiendo en nuestra realidad, quisimos equipar al público que pueden tener a su acceso como un kit de primeros auxilios, pero esto es para control de hemorragia. Hemos podido poner desfibriladores automáticos en todo el país. ¿Acaso no sería factible poner estos kits para evitar el desangrado al lado de este equipo? ¿Por qué razón no podríamos hacerlo? El equipo más importante que debe llevar este kit que hemos ideado, no quisimos ser demasiado específicos en cuanto a los consejos y qué aparatos de propiedad exclusiva se deberían de usar. Tenía que ser muy genérico, sobre todo cuando estamos trabajando con tantos fabricantes, tantas organizaciones, pero lo primero que tenía sentido es que incluyera el kit unos guantes, que la persona tuviera la sensación de que hay seguridad y que esto los induce a la acción. Este es la primera parte del equipo que debe tener el que va a responder a una situación de estas para poder tomar acción. También gasa, vendajes compresivos, estériles, esto también es obvio, pero cuando uno está en una escuela y no se cuenta con
Muchas gracias, doctor Reed, por su presentación tan amable. ¿Hay alguna pregunta del público?